Mi vida por Yeshua de Nazaret. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 193. Primeros años de la transmisión de mi mensaje. Voy a explicaros un poco cómo se produjeron las primeras transmisiones de mis enseñanzas. Cuando después de nuestra marcha de Israel, los discípulos que se dispersaron por todo el mundo comenzaron a hablar y a enseñar, fundamentalmente en las sinagogas y en las casas de las familias judías que habitaban en los pueblos o ciudades en las que cada uno de ellos se fueron instalando. Y sobre todo, cada sabbat en la sinagoga del pueblo o en la ciudad. Fueron muchos los hombres que se empezaron a encargar de esto. Mis amados Jacob, Saúl de Tarso, Bernabé, Johanan y muchos otros que habíais vivido conmigo, y vosotros, mi amada esposa y mi tío Joseph, fuisteis los que pusisteis a salvo, fuera de Israel, todos los manuscritos en los que se relataba mi historia, todos mis hechos y mis palabras. Algunos de estos pergaminos quedaron guardados y custodiados. Otros más pequeños y más resumidos, los que también fueron fiel reflejo de mi vida, quedaron en manos de cada uno de los oradores que se iban a encargar de proclamarlos a todo el que quisiera escucharles. Ellos los leían y al mismo tiempo, al ser testigos presenciales, comentaban y ampliaban lo escrito de forma oral. Nunca se alejaron de la realidad de lo que sucedió. Todos hablaban llenos de amor y entusiasmo, unían sus recuerdos a lo escrito y así la totalidad de nuestra historia fue conocida en toda su grandeza y se extendió como un río caudaloso que llegaba a todas partes. Transcurrieron así varios años durante los cuales la difusión se realizó de esta forma. Luego, cuando ya los que hablaban no me habían conocido, seguían transmitiendo mi filosofía, sobre todo de manera oral, ateniéndose fundamentalmente a lo escuchado de boca de los primitivos creyentes en mí como el Masíaj, aunque es cierto que estos predicadores siempre se apoyaban en lo escrito, pero llegó un momento en que se hizo necesario hacer más copias de estos escritos porque los oradores y rabinos judíos eran muchos y se extendían por más asentamientos y poblaciones hebreas, y cada uno de ellos poseía un librito de historia y palabra. La exactitud con la historia fue bastante alta y fiel. Lo que más sobresalía entre estos hombres y mujeres que hablaron de mí fue sobre todo su entusiasmo y el amor que el Padre ponía en sus almas, lo que les hacía conocerme aún sin haberme conocido. Pero llegó un momento en el que los gentiles se adherían en masa, por miles, a estas creencias hebreas, a la convicción de la existencia de un solo Dios y de Yeshua de Nazaret como su enviado. Practicaban la Torá, seguían los mandatos divinos, pertenecían a las congregaciones judías, se negaban a reconocer al emperador romano como un dios, y Roma comenzaba a perder gran parte de su poder sobre el pueblo. Se preocuparon, vieron un enorme peligro ante la multiplicación de los seguidores de esta fe judía nazarena y comenzaron a intentar erradicarla de su imperio. El movimiento judío de seguidores de Yeshua, como os digo, se había multiplicado y amenazaba ya seriamente con asfixiar al poder romano. Entonces se prohibió toda predicación de la Torá y toda alusión a mi persona. También había otras comunidades de judíos tradicionales que no me aceptaban como a su Masíaj, pero que para Roma, al fin y al cabo, también eran judíos. Eran peligrosos porque controlaban el poder económico, eran inteligentes, cultos y habrían podido llegar a ocupar los puestos más altos en el gobierno del Imperio Romano. Incluso sin ocupar estos puestos, los judíos hubieran podido llegar a gobernar el imperio, manejando su poder, porque en este pueblo se había instaurado la luz, que vivió en ellos durante casi 3 siglos
después de mi marcha. Este fue el principal motivo de las persecuciones. Lo hicieron en mi nombre, alegando que el pueblo judío me había asesinado, para conseguir el rechazo hacia ellos de la gran masa de gentiles simpatizantes o pertenecientes al judaísmo nazareno, y comenzaron, entre otras cosas, a distorsionar las festividades hebreas, a derogar la sagrada celebración del Sabbat, trasladándola al domingo, modificaron el sentido no sólo de la Pesaj, sino también de otros preceptos mantenidos por nuestro pueblo. Querían conseguir a toda costa la erradicación total de todo lo relativo a una religión, a una cultura y a un pensamiento judío. Se ocuparon en demostrar que yo no estaba de acuerdo con el judaísmo, que vine a abolir esas creencias, llegando incluso a despojarme de todas mis raíces hebreas, a mostrarme como un hombre que derogó las leyes de Moshe, que no seguía fielmente todo lo escrito en la Tanaj y que vino a crear una nueva religión. Y nada hay más lejos de la verdad. Llegaron los días en los que se comenzó a expulsar a los judíos de los territorios ocupados por Roma. Se les perseguía y muchos fueron asesinados. Se les exigía que me negasen, que negasen su creencia hebrea y que acatasen el poder divino del emperador. Se les estaba escapando de las manos, no pudieron parar esta ola de fieles creyentes y al ver la manera imparable en la que crecía este nuevo pensamiento, este nuevo sentir y esta nueva filosofía, decidieron adaptar todo lo escrito a su conveniencia, decidieron apartar por completo del espíritu judío y de la auténtica raíz del movimiento a la inmensa multitud de personas que se fueron adhiriendo a mi mensaje y a la fe hebrea, gente a la que quisieron controlar y dominar. ¿Cómo? Condenando y negando un sentimiento judío, la raíz hebrea de la nueva doctrina que se estaba haciendo cada vez más popular. Y más adelante se produjo una gran división en dos facciones, los auténticos continuadores de mi historia y los nuevos creyentes, a los que se había transmitido la figura de un hombre bastante diferente al que fui en realidad. Añadieron textos inventados, se fue creando una nueva religión a la que se comenzó a llamar cristianismo, una religión casi totalmente apartada de la verdad que había germinado en la tierra, la que todos vosotros y los que os siguieron durante muchos años después seguisteis sembrando y extendiendo, mi verdad. Solamente mantuvieron la idea de un Dios único y la de mi persona como hijo suyo. Quemaron todos los manuscritos auténticos y reescribieron los nuevos, adaptándolos a su conveniencia. Borraron lo que no querían que se supiese y provocaron un sentimiento de odio contra el pueblo judío, convirtiéndose ellos en los únicos poseedores de la verdad y la razón. Crearon un Yeshua antijudío, y eso no es cierto. Fui judío siempre, amé a mi pueblo, seguí las leyes de Moshe al pie de la letra, pero sin apartar al pueblo de la ley del Padre, aumenté la luz, la paz y la justicia entre los seres humanos. La luz y el conocimiento que poseían los primitivos judíos nazarenos quedó disminuida, porque redujeron las enseñanzas, cuando nunca hubo que elegir entre una religión u otra, porque lo que debían haber hecho los hombres era vivir todos unidos en el conocimiento del Padre, enriquecido y entendido más conscientemente, como siempre les dije. Intentaron extinguir las creencias del pueblo judío. Pero el motivo real de los asesinatos que sufrieron, de las expulsiones y de tanto odio fue, como siempre, únicamente político y económico, nunca espiritual. Me preguntáis si este giro de los acontecimientos sirvió para que se extendiese la nueva doctrina, y yo os respondo, sí, pero en multitud de ocasiones de una manera equivocada. El mundo me conoció y me amó, y ahora ha llegado el momento en el que se acepte por este mundo cristiano la auténtica verdad de mi esencia encarnada. Fui hebreo,
judío y nunca estuve en contra de estas creencias. Todo lo contrario, quiero conseguir la unión de ambos pensamientos y posiciones, el judío y el cristiano, porque la verdad que cada una de ellos tiene es una sola, no dos separadas, y poco a poco mi origen se irá conociendo y aceptando para dar paso a mi auténtica realidad, esencia y ser. Todo será. Estás en lo cierto, querida mía. Con todo mi amor, Yeshua.